Paso número 8. Ajuste por humedad de los agregados. En esta tabla se muestran algunas columnas enumeradas. 1, 2, 3 y aquí algunas operaciones. 4. Aquí también otras operaciones. Con el propósito de que cuando uno elabore una hoja de cálculo se pueda hacer la corrección de forma automática, independientemente de si los valores aquí sean positivos o negativos. Ahora, veamos dos conceptos importantes, el agua de absorción y el agua de la humedad natural. El agua de absorción determina el estado saturado y superficialmente seco. Veamos, para el agregado grueso, te indica, el agregado grueso tiene una parte sólida y unos poros, que son poros accesibles. Cuando estos poros accesibles se saturan, entonces se considera el estado saturado y superficialmente seco. Saturado en los poros y superficialmente seco. Ahora, ¿qué sucede con el agua de humedad? En nuestro caso, el porcentaje de humedad es 0,35%, que es menor al porcentaje de absorción. Si para llegar al porcentaje de absorción con los poros llenos es 0,75, entonces 0,35 es menor. Por eso, aquí como se muestra en la figura, el porcentaje de humedad es menor y no llena los poros. Por lo tanto, para pasar de el estado de humedad natural al estado saturado y superficialmente seco, requiero de 3.7 kilogramos de agua. Para pasar a 8 kilogramos de agua, requiero 4.3 kilogramos de agua. Entendiendo esos dos puntos, ahora veamos los volúmenes, porque nuestro diseño se basa en volúmenes absolutos. Esos son los pesos secos. Los pesos secos, ¿por qué? Porque el agregado está seco, tanto grueso como fino. Recordemos, 193 kilos de agua, cemento 424 kilogramos, agregado grueso 1061 kilogramos y agregado fino 750 kilogramos. Los volúmenes correspondientes son agua, 0,193 metros cúbicos, aire, aunque no pesa pero ocupa un volumen, 0,015 metros cúbicos, cemento, 0,135 metros cúbicos, agregado grueso, 0,372 metros cúbicos y agregado fino, 0,285 metros cúbicos. Todo esto suma un volumen total de 1 metro cúbico. Aquí dos puntos importantes. ¿Cuáles son? El volumen del agregado grueso y el volumen del agregado fino consideran los volúmenes de los sólidos más el volumen de los poros accesibles. Estos poros accesibles, cuando estén dentro de la mezcla, al final llegarán a saturarse, llegarán a llenarse. Ese es un primer punto importante a considerar. El otro punto importante es que el agua de mezclado, que es de 293 litros o 0,193 metros cúbicos, es el agua que se requiere en la condición del agregado saturado y superficialmente seco, como se muestra aquí. Es decir, es el agua que rodea al agregado. Ahora, entendiendo estos dos conceptos importantes, vamos a hacer la corrección. En primer lugar, volúmenes absolutos, 0,193 metros cúbicos, en peso es 193 kilogramos. Voy a hacer la dosificación en el estado saturado y superficialmente seco. En primer lugar, el volumen de aire es 0,015 metros cúbicos, no pesa. Cemento 0,135 metros cúbicos, tiene un peso de 424 kilogramos. El agregado grueso, cuyo volumen es 0,372 metros cúbicos, tiene un peso de los sólidos, que es su peso seco, 1061, más el peso del agua en los poros, en el estado saturado y superficialmente seco, que es el agua de absorción, que son 8 kilogramos.
¿Esto cómo se determina? La multiplicación del peso seco por el porcentaje de absorción. Entonces sumamos 1061 más 8 sería 1069 kilogramos. Este volumen es equivalente en peso a 1069 kilogramos. Lo mismo con el agregado fino, 750 más 9,8. 759,8 kilogramos. Esto es en el estado saturado y superficialmente seco. Y todo suma un peso de 2.445,8 kilogramos por metro cúbico de concreto. Ahora, nuestros agregados realmente no están en el estado saturado y superficialmente seco, sino, como se muestra en la figura, están en un estado natural de humedad menor al estado saturado y superficialmente seco. Entonces, para pasar de nuestro estado saturado y superficialmente seco a nuestro estado de humedad natural, lo que hacemos es lo siguiente. Para pasar del estado saturado al estado húmedo, debo pasar de 8 kilogramos a 3.7 kilogramos. Se resta 4.3 kilogramos. Por lo tanto, 1069 menos 4.3 sería 1064.7. Lo mismo para el agregado fino. 9,8 a 6,2. Entonces, la diferencia es 3,6. Por lo tanto, de mi estado saturado y superficialmente seco, le resto 3,6 y llego a 756,2 kilogramos. Estos agregados ahora están en estado húmedo. Pero, ¿qué pasa con el agua? Ya que aquí se ha restado para llegar a esto, y estos deben ser equivalentes a estas dos columnas, entonces al agua le voy a agregar el agua que le he restado tanto a la arena y a la piedra. Entonces a esos 193 le voy a sumar 4,3 y 3,6. Es decir, a 193 le sumo 7,9. ¿Cuánto sería 193 más 7,9? 200,9. Así, estos dos diseños, tanto en estado saturado y superficialmente seco, y con la dosificación corregida por humedad, llegan a ser equivalentes y tienen el mismo peso por metro cúbico.